La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, documento fundamental de las Naciones Unidas, que se ha lanzado y se viene ejecutando desde el 2015, es un documento que abarca 17 áreas de trabajo, o lo que ellos llaman los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que en resumen está condensada de la siguiente manera. El primer punto está fijando el objetivo para poner fin a la pobreza. El segundo punto, lograr el hambre cero. El tercer punto dice lograr la salud y el bienestar, se entiende, del mundo, de la población mundial. El cuarto punto, educación de calidad, en la misma dirección. El quinto punto, igualdad de género. El sexto punto, agua limpia y saneamiento. El séptimo punto, energía asequible y no contaminada. El octavo punto, trabajo decente y crecimiento económico. El noveno punto, industria, innovación e infraestructura. El punto décimo, reducción de las desigualdades. El punto onceavo, ciudades y comunidades sostenibles. El punto doceavo, producción y consumo responsable. El punto treceavo, acción por el clima. El punto catorceavo, vida submarina. El punto 15, vida de ecosistemas terrestres. El punto 16avo, paz, justicia e instituciones sólidas. El punto 17, alianzas para lograr los objetivos. Así señalada, la agenda no pareciera haber mayormente ninguna observación o ninguna preocupación desde el punto de vista de los pobladores del mundo. Sin embargo, hay que tener en cuenta dos aspectos esenciales en lo que es las Naciones Unidas y lo que ha venido haciendo desde su fundación, después de la Segunda Guerra Mundial. Esos dos hechos están marcados principalmente por la utilización del lenguaje de doble estándar, de doble moral. Por lo tanto, en el lenguaje que ha usado las Naciones Unidas en todas las áreas donde ha pretendido abordar una especie de guía para todos los países del mundo, es imposible encontrar coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, o en su defecto, las palabras son manipuladas de una manera sumamente perversa, cambiando contenidos y estableciendo sus propias significaciones, de manera que las personas en general que se adentran en la lectura de sus documentos, inevitablemente, si no están alertas frente a este hecho, van a caer sometidos a una dependencia de dichos conceptos que al final nos están llevando a una trampa mortal. El segundo aspecto es de que las Naciones Unidas en general y todos los organismos que tiene en todas las áreas de la vida humana siempre han ejecutado una política y son responsables de una política inversa. Es decir, por ejemplo, en materia de derechos humanos, a partir y desde la fundación de las Naciones Unidas y desde la Declaración de los Derechos Humanos, lo que más se ha violado en todo el mundo son los derechos humanos, y precisamente la violación de los derechos humanos ha estado a cargo de los países miembros responsables del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que en esencia es las Naciones Unidas mismas, puesto que todos los demás países de la Asamblea General no son más que convidados de piedra a la hora de la toma de decisiones. Es decir, todo lo que es violación de derechos humanos ha venido siendo por cuenta de esos países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y cada año y cada periodo ha ido en crecimiento la violación de derechos humanos.
Entonces es importante tener en cuenta eso, de que para poder evaluar la función que ha tenido las Naciones Unidas en el mundo hay que evaluar las decisiones que ha tomado, no las declaraciones que hizo, sino las decisiones que ha tomado y que ha implementado, en nombre justamente de la defensa de los derechos humanos y la democracia. Entonces, con todos los antecedentes que se puede evaluar de las Naciones Unidas, su papel ha sido nefasto para la humanidad. Si estamos donde estamos, en esta crisis que ellos la llaman global, es precisamente una de las responsabilidades mayores, la misma Organización de las Naciones Unidas, que ha hecho posible, que ha permitido, que ha tolerado o ha encubierto todas las violaciones de derechos humanos en materia económica, en materia política, en materia militar, en materia cultural, en materia social, en todas las materias que están ellos atribuyéndose el derecho de imponer políticas a nivel mundial. Ese es como punto de referencia inicial. Entonces, cuando se logra definir este documento, las Naciones Unidas, y se lanza desde el 2015 esta agenda, ya es luego de haber recorrido un gran camino y luego de haber logrado convencer, persuadir, hipnotizar a la mayoría de la población mundial para que acepte sus voluntades, sus decisiones. Y entonces ya en esta agenda en particular se están trazando objetivos estratégicos que en realidad son aterradoras, si es que lo vemos con bastante detenimiento. Y dentro de esos objetivos, la mayor, más importante, se está planteando a nivel de lo que han venido a llamar el reseteo mundial, el reseteo de la economía y de la cultura y de toda la forma de vida del ser humano. Y en segundo lugar, la introducción y el forzar a la humanidad a transitar el transhumanismo, que básicamente significa la liquidación y la destrucción total de la humanidad como tal, ¿no? Para supuestamente acceder a un proceso de evolución distinto. Cualitativamente, ¿cuál es el mundo poshumano? El transhumanismo, entonces, está detrás de todos los objetivos que disimuladamente se han planteado en esta agenda, ¿no? Entonces, nuestro propósito en esta conversación es, en primer lugar, tener claro de que desde el punto de vista de las declaraciones, es muy poco lo que podemos objetar esta Agenda 2030, tampoco es nuestro objetivo objetarlo. Como agenda Chaka 2032, agenda de los hijos del Tahuantinsuyo, lo que tenemos que hacer es plantear desde la perspectiva de nosotros como seres humanos qué es lo que hay que hacer en términos de agenda o de hoja de ruta como respuesta ante este futuro desalentador que nos está planteando esta agenda del 2030. Entonces, por eso el primer tema que queremos abordar es la manera como en la Agenda 2030 se plantea el objetivo número 1, que es el fin de la pobreza. O sea, para el fin de la pobreza se utiliza argumentos clásicos, estadísticos, ¿no? Y se identifica la definición de pobreza en relación estrictamente de lo que es el acceso al dinero. O sea, se define la pobreza extrema, por ejemplo, si las personas o las familias tienen acceso al dinero por un mínimo de $1.25 al día para poder cubrir sus necesidades básicas. Entonces, la definición de pobreza misma está íntimamente ligada al acceso al dinero. Y el acceso al dinero está íntimamente ligado a los fabricantes del dinero.
Y los fabricantes del dinero son los bancos centrales, que precisamente como entidades internacionales poderosísimas a nivel financiero, controlan las mismas Naciones Unidas. Entonces los bancos centrales crean el dinero sin ningún tipo de respaldo, valor económico. Entonces nosotros estamos sometidos a las fluctuaciones económicas que supone el manejo arbitrario y tiránico del dinero en manos de las corporaciones que controlan los bancos centrales. Entonces, así, con esas definiciones, se cambia radicalmente lo que es la comprensión de lo que sería la pobreza, ¿no? Que desde el punto de vista de la vida, nosotros que somos culturas vitales, la pobreza es una condición de insalubridad mental, física, biológica, económica, es decir, la imposibilidad, la dificultad y la imposibilidad de que el ser humano pueda acceder a condiciones de existencia esenciales, es decir, es el acceso al alimento, lo que definiría la pobreza. 100 años atrás, incluso las comunidades más atrasadas y consideradas pobres, no había un gran problema para tener acceso al alimento, a pesar de que no había acceso al dinero. Entonces, ¿cómo se explica eso? O sea, el acceso al alimento estaba determinado por la producción local, el autosostenimiento alimentario, que aún existía en gran parte de las comunidades ancestrales. Hoy día el caso ya no es así porque han destruido esa capacidad de autonomía y autosostenimiento y soberanía alimentaria para reemplazarla por la soberanía del dinero. O sea, por muy comunidad campesina que sea ahora, su objetivo y su propósito es acceso al dinero, más que al alimento. Por eso se hace agricultura intensiva pensando en el mercado, porque a través del mercado y las ventas se supone va a tener un mayor acceso al dinero, y al tener acceso al dinero va a acceder a alimentos que va a tener que comprar de la industria alimentaria. Se abandona sus condiciones de existencia saludables, alimentarias, para subordinarse y someterse a las reglas del mercado de la industria de comestibles, diríamos. Entonces, cuando nosotros hablamos y hablemos de poner fin a la pobreza, tenemos que ser bien claros que la manera de hacerlo es poner fin a la ausencia de acceso a alimentos, ¿no? Puede hacerse a través del reconocimiento del valor del emprendimiento de cada ser humano. O sea, nosotros por cultura, los tahuantinsuyanos, sabemos que todo ser humano es capaz de producir valor. Al existir, produce valor porque tiene capacidad de emprendimiento. Por eso es que nosotros culturalmente rechazamos la idea del ocio, de la mentira, del robo, de la agresión, porque no es una manera saludable. Y cuando no hay esos elementos, todo ser humano en la comunidad puede generar valor, y al generar valor automáticamente puede acceder a sus medios de subsistencia alimentaria. Entonces, no nos subordinamos a ese manejo estadístico. Personas como Schwab, o puede ser Bill Gates, puede ser Soros, puede ser Elon Musk, pueden proponer cosas, pero no pueden hablar en términos de decisiones que competen a una dimensión del derecho natural. O sea, no pueden hablar como dioses. Porque si nosotros aceptamos que hablen como dioses, ¿qué vamos a hacer? Les vamos a obedecer. En la Agenda 2030, en primer lugar, desde las Naciones Unidas, se hace una declaración, esto está desde el 2015, que en la práctica se nos quiere imponer como si fuesen dioses, ¿no es cierto?
Ellos se creen dioses que pueden administrar, darte derecho o quitarte derecho. Decir que hagas una cosa en términos absolutamente arbitrarios, como si alguien les hubiera elegido esa condición divina, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que puede ser eso? Es la primera pregunta. Eso funciona porque tiene el dinero suficiente para que ese su pensamiento se ejecute. Por ejemplo, cuando ellos ponen esta agenda, hay cientos y miles de organizaciones que se ponen a trabajar para que se ejecute en todo el mundo y en todos los gobiernos. Incluso organizaciones que a veces uno creería que no se compran el pleito, terminan trabajando para ellos. Por ejemplo, la CEPAL, por ejemplo, la UNASUR, ellos están trabajando para la misma gente. ¿Y por qué eso ocurre eso? Porque la plata que reciben, todos ellos reciben de los mismos patrones un montón de plata. Son miles y miles de organizaciones en todo el mundo y a través de los estados y a través de ONG que reciben fondos para que se ejecute. Esta Agenda 2030 está resumida en un documento más o menos de 90 páginas, que está funcionando y se está ejecutando desde el año 2015 y se está, aunque no lo dice textualmente, lo que hemos pasado es parte de la ejecución de esta agenda. Y el próximo paso que se anuncia dentro de la ejecución de esta agenda es la lucha contra el cambio climático, que va a significar la carga de impuestos para todos nosotros y prácticamente la desaparición de los pueblos indígenas y físicamente incluso, para salvar la tierra. Y los pueblos indígenas creen que cuando ellos hablan de salvar la tierra, lo van a salvar a ellos también. No, lo van a salvar la tierra para las corporaciones. Y en ese costo de salvar de la tierra nos van a apretar el cuello y van a ahogar y desaparecer a los pueblos indígenas como a muchísimos otros pueblos. Eso es lo que está en ejecución. Y el tercer elemento que está planteado también en la agenda es la posibilidad de conflictos militares tipo guerras, como ya se está ejecutando en Ucrania, que tiene el propósito de acelerar el hambriamiento de la humanidad y matar a la humanidad de hambre. Ustedes ya lo han visto, ¿no? O sea, Ucrania y Rusia son despensa de trigo, proveedores fertilizantes, y al no llegar eso a los países del mundo que lo requieren, hay caída en la producción agrícola, ¿no? Hay caída en el acceso al trigo, que para mucha gente es alimento, pan, ¿no? Muchos pueblos viven solamente con pan, pueblos sin hambruna. Entonces, cuando ya no llegue ese trigo al África, donde mueren de hambre, pues la mortalidad de hambre va a ser mayor. Ellos están ejecutando todo eso. Entonces vamos al punto central. Y entonces la Agenda 2030 ejecuta todo eso, pero te dice lo contrario. El primer punto dice que van a hacer que llegue el fin de la pobreza. Ahí está, punto 1 de la agenda. Vamos a acabar la pobreza desde el 2015 hasta el 2030, por eso se llama Agenda 2030. O sea, al 2030 la pobreza debe estar erradicada. Brevemente, en la agenda dice, los índices de pobreza extrema se han reducido a la mitad desde 1990. ¿Qué es eso? Índices de pobreza extrema. Pobreza extrema es una categoría, un concepto dentro de la ecuación reducido a la mitad, ¿no? Según ellos dicen. Si bien se trata de un logro notable, 1 de cada 5 personas de las regiones en desarrollo aún vive con menos de $1.25 al día, según su estadística. Eso es lo que ellos dicen, ¿no? Y hay muchos más millones de personas que ganan poco más de esa cantidad diaria, a lo que se añade que hay muchas personas en riesgo de recaer en la pobreza. La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar medios de vida sostenibles. Entre sus manifestaciones se incluyen el hambre y la malnutrición, el acceso limitado a la educación y a otros servicios. Dicen, el acceso limitado a la educación y a otros servicios básicos, la discriminación y la exclusión sociales por falta de participación en la adopción de decisiones. El crecimiento económico debe ser inclusivo
con el fin de crear empleos sostenibles y promover la igualdad. Todo eso suena bonito, pero todo eso es una trampa mañosa, porque cada concepto está manipulado. Por ejemplo, ¿no? En la comunidad donde vivíamos, dinero prácticamente no teníamos. Y mucha gente dice que porque no teníamos dinero éramos pobres. Pero yo digo, ¿cómo voy a ser pobre si todos los días tenía comida suficiente, casi en abundancia? Podía tener suficiente para vivir, ¿no? Y no tenía problemas de hambre, de desnutrición. Al contrario, gracias a esa vida en la infancia, ahora puedo estar más o menos sano. De otro modo hubiera terminado en el camino. Entonces, podía jugar, podía aprender, podía caminar, podía aprender a trabajar, podía vivir contento, alegre y feliz. Y sin embargo, desde el punto de vista de estas estadísticas, sería pobre. Entonces, ¿cómo se maneja esta estadística? A partir de los números del dinero. Ahí está la clave de todo eso. Pero la pobreza o la riqueza va a depender del dinero si es que nosotros aceptamos que dependa del dinero. Porque nosotros podemos volver a producir suficientes alimentos para nuestra familia, volver a crear fuente de riqueza que no solo se mide en dinero. O sea, la riqueza, la parte del dinero, no se puede confundir con la riqueza porque el dinero es un medio de transacción, es un medio de intercambio, no tiene valor en sí mismo, sus papeles son papeles. ¿Dónde está el valor? En lo que vas a intercambiar. Entonces, ¿quién crea lo que vas a intercambiar? Tú con tu trabajo. El dinero no está, en sí mismo no te está aportando esa riqueza, sino que al momento de intercambiar es donde recién adquiere valor. Entonces, lo que tiene valor es lo que nosotros hacemos. Eso es lo que tiene valor. El dinero es un medio para intercambiar. Entonces, como ellos manejan el dinero, estamos con una soga al cuello, porque ellos deciden cómo va a ser. Deciden la inflación que estamos viviendo ahora la deciden ellos. Si ellos son los que imprimen el dinero, ellos son los que ponen el dinero y deciden cuánto va a valer, cuánto no va a valer. Entonces nosotros nos sujetamos a esas reglas y caemos en la trampa. Por eso decíamos el otro día, ¿qué va a pasar si nosotros creamos nuestro propio medio de intercambio? Nuestro dinero. Si nosotros creamos nuestro dinero, vamos a usar papelitos. Y entonces, de acuerdo a la estadística de las Naciones Unidas, vamos a ser recontra pobres, porque no vamos a tener ni $4. Pero vamos a tener papelitos con los cuales intercambiamos la papa, el maíz, el trigo, lo que hacemos. La riqueza surge de lo que hacemos, esa es la riqueza. Lo que podemos hacer, esa es la riqueza. No es el papelito es para intercambiar. No, usted hace los extractos, ¿no? Esa es la riqueza, lo que usted hace. El papelito sirve para que usted me dé extractos y ese papelito que le hago le sirva para comprar otra cosa, pero nada más. Pero la riqueza está en lo que se hace. Entonces, esa confusión que nos meten en la cabeza tiene un propósito ¿de qué? De que nos subordinemos 100% a ese destino que ellos han preparado. Y lo dice claramente. El crecimiento económico debe ser inclusivo con el fin de crear empleos sostenibles y promover la igualdad. ¿Qué quiere decir inclusivo? Hemos oído hablar incluso de capitalismo inclusivo. Es la forma más ruin del capitalismo en la que te va a exprimir hasta el último hombre. Va a incluir hasta el último ser vivo a la maquinaria de explotación. Nadie se va a salvar de ser explotado. Los va a incluir a todos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos te proveen, entre comillas, de servicios, de empleo, ¿no? Y por eso te dicen, si viene una minera a destruir tu mundo, dices, sí, pero aquí le vamos a crear empleo, estamos dando trabajo. Ese es capitalismo inclusivo. Barre con todo y dice, porque le estamos dando oportunidades o trabajo para que tenga su dinero y con su dinero ya no va a ser pobre. Pero resulta que a la hora ese dinero no le va a servir suficiente para conseguir sus alimentos
y conseguir sus necesidades, ¿no? Entonces es una trampa mortal el no leer bien lo que están diciendo y aceptarlo y decir amén. Entonces nosotros, ¿qué decimos? La 1.1 dice, de aquí al 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema. ¿Qué quiere decir? Que en todo el mundo va a haber gente que va a tener más de 1.25 dólares diarios. sería pobreza extrema. Entonces vas a tener $5 y ya no hay pobreza extrema. Si tienes $5, ya en la estadística, en 2030 van a decir, hemos erradicado la pobreza extrema, porque cada persona ya tiene $5 diarios. ¿Y cómo van a hacer eso? Se pone a imprimir dólares y dice, te vamos a dar bono de $300 para que cubra la pandemia. Y poco a poco te acostumbran a la gente a recibir bono, o sea, una limosna. Entonces, ¿qué pasa si te dan esa limosna mensual? Ya no vas a dar bono de 400, te van a dar obligatorio, aunque no trabajes, aunque no hagas nada, te van a dar $150 mensuales. Entonces ya estás fuera de la pobreza extrema. Y ese cuento es el que estadísticamente, manejado así, te hace aparecer como que están haciendo algo en bien de la humanidad, ¿no? El 1.2 dice, de aquí al 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza. Hay concepto de pobreza y hay concepto de pobreza extrema, son conceptos distintos. O sea, en el de pobreza van a reducir la proporción de hombres y mujeres que están en la pobreza. No dice que van a eliminar aquí, van a reducir. ¿Se dan cuenta la diferencia entre lo que dice el título y lo que es la ejecución, ¿no? Seguimos, de aquí al 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. ¿Qué cosa es fomentar la resiliencia de los pobres? Es prácticamente, si usted se da cuenta, resistencia es una cosa, resiliencia es otra. Resiliencia viene en tu propia biología, de forma natural. ¿Cómo fomento la resiliencia de los pobres? Dejándoles ser más pobres. Porque así se entrena el órgano. Por ejemplo, tú te acostumbras a vivir comiendo menos. Tu organismo se adapta, eso es resiliencia. Entonces, ¿cómo van a decirme que van a fomentar la resiliencia? O sea, que si vives mal, sigue viviendo mal o peor. Y así se fomenta la resiliencia. Se confunde el concepto, que sería resistencia diferente, ¿no? Entonces, manipulan todos esos conceptos para darnos la sensación que van a hacer una campaña loable, una campaña favorable a la población, haciendo lo posible para que ya no haya pobres, ¿no? Esa es la impresión que quieren dar. Igual, aquí dice garantizar una movilización significativa de recursos provenientes de diferentes fuentes. Aquí uno dice garantizar movilización. ¿De qué fuentes está hablando? Ya vamos al concreto, está hablando ya del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de las fundaciones internacionales. ¿Qué otra fuente de dinero hay? Ellos. Dice que van a garantizar la movilización significativa de recursos de esos. Si hace 50, 100 años que estamos hasta el cuello por culpa de esa gente, se supone que ellos van a garantizar ahora recursos para sacarnos de la pobreza, ¿no? Para implementar programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones. Fíjense la falsedad de esta información. ¿Por qué? El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, las corporaciones USAID de las ONG y todos, sobre todo el Fondo Monetario Internacional, cada vez que viene a tu país a negociar, dice, ya, te vamos a dar crédito, pero tienes que aplicar esta política. ¿Y qué política es? Reducción del gasto social. O sea, menos plata para el seguro, menos plata para educación, menos plata para los servicios sociales. Eso te piden. Y aquí me están diciendo que más bien van a dar un montón de derechos para que implementen programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza. ¿Cómo va a ser eso? Si lo que hacen todo el tiempo es lo contrario. Pandemia. Todo. En todos los aspectos.
Más que todo, o sea, no tienes escapatoria. Si no es por un lado, es por otro. Claro, o sea, la plata también te la han puesto diciendo para que compres las vacunas. Fondo Monetario Internacional, aquí te vamos a dar plata, no tienes para la vacuna, aquí te damos. Pero ¿para qué? ¿Cómo me vas a pagar esa plata? Rebaja el seguro social, no le pagues el retiro a los viejitos, ya no pongas políticas, no gastes en educación, no gastes en escuela, etcétera, etcétera. Entonces, lamentablemente, toda esta sarta de trampas y trucos, la mayoría de la población se lo pasa como qué lindo y lo acepta y se somete a lo que le diga esta gente. Entonces, ahorita, por ejemplo, está la CEPAL promoviendo Y la CEPAL es en Ecuador, ¿verdad? en toda Sudamérica, en toda Latinoamérica. La CEPAL es la que promueve esto ahora, es Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La CEPAL es eso, ¿no? Y dentro de las organizaciones que están llamando a movilizar la CEPAL está el Sistema de Integración Centroamericana, SICA, la Comunidad del Caribe, CARICOM, la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Todo lo que existe. Y todos estos son izquierdistas que dicen que están en contra del Fondo Monetario Internacional. El primer punto de reducir la pobreza es una mentira, porque al final están diciendo que van a reducir solo la extrema pobreza del 2030. Estamos hablando solo en $3.3 que van a lograr de que en todo el mundo la gente tenga acceso a $3.5 para sobrevivir. Eso es todo. Y es muy posible que establezcan el ingreso universal en $100 para todos, ¿no? Porque ya lo han probado en esta pandemia y a la gente le gustó también. Porque te dan, no trabajaste, ya, gratis, ¿no? Entonces te sientes feliz. Pero no vas a tener trabajo, ni fuente de ingreso, ni nada. Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? Tenemos que salir de ese engaño. ¿Y cuál es la propuesta? Nosotros estamos tratando de bosquejar la Agenda 2032. Entonces, así como hemos visto el primer punto, la Agenda 2032 quiere decir, 1, erradicar la pobreza, de acuerdo. Ahora, ¿cómo? Nosotros primero decimos, primero hay que saber por qué existe la pobreza. O sea, ¿cuál es la causa de que estemos en la pobreza? ¿Quiénes son los responsables de que estemos en la pobreza? Pero una vez que identificamos eso, ya a esos responsables de la pobreza, que son estos mismos, ya no le vamos a obedecer. Entonces, aquí... Pero es porque ya no salimos del sistema. Claro. Porque mientras tanto, sí, claro, o sea, la idea es, si eso es la realidad, es el convencimiento, claro. El paso próximo es crear nuestro propio sistema. Dentro del sistema necesito un crédito, tengo que ir al banco, ya estoy con ellos. O qué sé yo, no tengo dinero porque estoy en la pobreza extrema, necesito el odontólogo. Como no tengo para pagarme, tengo que ir al hospital, ya estoy donde ellos. Si ellos me dicen, tienes que estar vacunado, ya me quieren ser vacunado. O sea, lo que tengo entendido es que el mundo no es de todos, sino el mundo es de pocos. Y ellos lo que quieren es eliminarlo. Siempre existe el racismo, todo eso, y lo que quieren es acabar la población. Y la tienen planeada, ¿por qué? Porque dicen que es mucho peso para el mundo, que... Claro, que los que no trabajamos y todo, entonces todas las riquezas que hay, repartírselas entre ellos. Lo que usted ha dicho es lo que tenemos que saber. Esto de erradicar la pobreza se traduce en erradicar los pobres. ¿Cómo? Eliminándolos. Claro. Eso es lo que van a hacer. O sea no hay ¿por dónde más? No hay otra solución. O sea, lo que quieren es matar a la gente. Claro. Acabar a la gente. Claro, entonces, la única manera que ellos logren el 2030
es de que la población sea menos, para que puedan repartir sus $5. Exactamente. Pues erradicar la pobreza es matar pobres, Ya. si queremos verlo más crudamente, ¿no? Y sí, Nosotros podemos y debemos hacer nuestra propia agenda. ya. Sí podemos erradicar la pobreza, pero no vamos a erradicar la pobreza del mundo. No. Vamos a erradicar a partir de la unidad familiar y de la comunidad. Por eso tiene que ver con la restauración de los ayllus. Solamente si somos capaces de restaurar los ayllus podemos erradicar la pobreza. Ya. Porque dentro de la restauración del ayllu están los principios fundacionales y fundamentales de cómo podemos abordar ese problema. En el mundo, ahorita, lo que llamamos el colonialismo global, ya tiene por asalto la propiedad de las tierras de todo el mundo. Quiere decir que si tú quieres, incluso cuando tú compras, vas a tener que pagarles, vas a tener que someterte a ellos, que son los verdaderos propietarios a través del Estado. Entonces esa es la realidad que han creado. Entonces nosotros dentro de ese contexto en la tierra nada más que somos una especie de siervos que cumplen determinada función y tienen que estar subordinados. Antes la tierra Se traspasaba de boca, ¿no? A su hijo, nadie te discutía eso. Ahora toda la gente en las notarías públicas o de los abogados para hacer tramitación de títulos y mapas y planos y de aquí a allá y todo eso, ¿no? Y a la final esos propietarios te están sacando dinero a través de pago de impuestos, a través de tramitación, todo eso vas alimentando a esos. O sea, en la práctica ya tú no tienes la propiedad real, ¿no? Entonces, ese fenómeno se va a ir incrementando más y más. En Canadá, por ejemplo, ya no hay propiedad de la tierra. Las tierras de Canadá son propiedad de la reina de Inglaterra. Y los que compran eso cada año tienen que pagar impuestos. No te estoy hablando, van a decir de 1 hectárea de tierra que tengas ahí, al año tienen que pagar impuestos por $30,000. No estás hablando de pequeñeces. A la dueña. No hay ya tierras en manos de las comunidades o las personas naturales creen que tienen la propiedad de la tierra, pero tienen que estar pagando impuestos. ¿Cómo va a hacer eso? Si es mío, ¿por qué tengo que pagar nada? Aquí también pagamos. Por eso. Todo el mundo Por pagamos. eso te digo, eso significa que ya no somos propietarios de la tierra, Claro. no sé si entiende, ya no somos, Y hay somos usuarios. Sí, hay un requisito que te dice no adeudar al municipio. Y si no pago el impuesto este año, el otro, Claro. necesito algo. Por ejemplo, ahí cuando hay un muerto y vas a repartir la herencia, no adeudar al municipio. No me salvo de nada, de nada. Entonces, en ese contexto, el aspirar a la propiedad de la tierra no puede hacerse en términos legales, sino en términos ancestrales. ¿Qué quiere decir eso? En términos legales, transitoriamente, sí se puede trabajar de otra manera. O sea, esto es una cooperativa, pero adentro lo que hay es un ayllu. Lo que funciona es un ayllu, bajo sus principios, bajo sus modalidades, lo que está diciendo, cómo se va a manejar la tierra, por generaciones previendo cómo se hace la transferencia de la tierra, cómo va a ser un modelo socialista, comunista, entre comillas, o va a ser el modelo de nuestros ancestros. Obviamente vamos a aprender de lo que hacían nuestros ancestros y ese modelo vamos a irlo recreando y vamos a irlo innovando también, seguramente, de acuerdo a la situación actual. O sea, la cooperación individual y colectiva en beneficio individual y colectivo. O sea, se combinan todas esas cosas y se logra resolver este problema de erradicar la pobreza. Sí se puede. Juntamente a esto, ya estamos concibiendo necesariamente nuestro propio sistema de transacción, nuestro propio dinero. O sea, no hay otra manera.
para reconocer el valor de cada uno, tiene que haber un sistema de transacción dentro del año. No vale el dólar. Pero sí necesitamos dólar para salir afuera del año. Pero dentro, entre nosotros no vale. La transacción entre nosotros. ¿Qué vale? Lo que creamos. Por eso es que estamos hablando de esto, de la creación de nuestro propio sistema monetario. Claro, esa es la idea, ¿no? La idea es que ir construyendo como una telaraña. Entonces, donde pueda valer lo que hacemos igual en otro año. Exacto. Eso tiene que hacerse, igualito en Perú, igualito en Bolivia, va a hacerse lo mismo. En algunos casos vamos a crear el ayu de nuevo, ¿no? Dadas las circunstancias. En otros simplemente van a restaurar lo que ya existe como comunidad, solo que tiene que restaurarse el ayu. Hay comunidades en Bolivia y en Perú que tienen todavía un nivel de tradición ancestral que podría ser más fácil restaurar ahí ellos completos. Pero de repente en el caso del Cabama decía que hay que juntar gente que esté de acuerdo y boom, empezar como quien dice de cero casi, ¿no? Pero ¿en base a qué? En base a nuestro conocimiento ancestral, nuestras enseñanzas de los abuelos. Ese es nuestro punto de referencia. No vamos a ser una comunidad hippie, ¿no? Porque ellos tienen otro principio. A partir de nuestras raíces ancestrales, emprender, crear abundancia. ¿Acaso nuestros abuelos se han conformado? Siempre ha estado produciendo más y mejor. ¿Por qué? Porque las generaciones que vienen va creciendo y siempre va a haber, ¿no? Como tú dices, llegado un momento, ¿qué vas a hacer? ¿Parcelar las tierras? ¿Cómo hacían? ¿Cómo hacían los abuelos? Investiga, averigua, porque cómo ha habido solución siempre para todo. O sea, 4 años viviendo, creando riqueza, crean una yahta. ¿Entiendes? Cada año está en las 4 direcciones a partir de la chacana. Y cada año está relacionado a un elemento fundamental que es lo que más se acomodan ellos: el agua, el fuego, el viento, la tierra. Hay personas que más se acomodan a una u otra dinámica. Entonces, cada uno de ellos tiene una producción, ¿no? Cada uno de ellos, uno más, uno menos, uno terreno más pequeño, más grande, y eso, de acuerdo a su capacidad. Pero en conjunto, los que trabajan la tierra están ahí, tienen derecho. Son, digamos, los propietarios de esas áreas, de esas parcelas, de esas asignaciones, de eso lo que compremos, pues de su propiedad. Lo que compraste tú es tuyo, ¿quién te lo va a quitar? Allí. Y el que no compró y no puso y no quiere trabajar, pues, ¿qué pasa? Para eso está la yahta. Tiene su casita, La yahta su cosa, pero tiene otra actividad. Exacto. Ya no es la actividad de sembrar la tierra, de repente es zapatero. Entonces es su actividad, ese es su valor, su riqueza. Música, y nosotros vamos a necesitar zapatos. En la yahta tenemos zapatos, ropa, tejido, lo que decía. Todo se complementa. O sea, tiene que comprender. Hay un solo no puede, tiene que crear su yahta. ¿Y cómo lo hacían nuestros abuelos? Así en la dirección de la chacana, el ayu que está como puestos complementarios, cómo se trabaja en colaboración. Y cuando se haga una yahta es una maravilla, como ellos hacían, porque está planificado dentro de una combinación. O sea, lo que se trabaja la tierra va a servir en abundancia a crear también más trabajo en la yahta. O sea, y la yahta y el campo se relacionan pues en armonía. De ahí vienen las grandes fiestas donde se celebra todo eso. Todo eso se puede hacer. Pero bonito pues que resulte de un proceso intenso de creatividad. Porque lo que nosotros vamos a hacer a partir de recoger saberes ancestrales es recuperar nuestra creatividad. Ahora estamos como medio limitados mentalmente porque nos han limitado. Nos obligan a vivir con una dinámica así. Incapaces de crear, de buscar cosas que sean fructíferas, ¿no? Entonces sí, eso es agenda, esa es hoja de ruta, vamos a hacer eso. Somos 4 gatos, sí, pues para el 2030 tenemos que ser 40 gatos, ya ejecutando eso. Estamos reconociendo el valor de su trabajo. Y en cualquier situación es igual. Siempre hay algo que
alguien puede hacer, y eso que puede hacer hay alguien que lo necesita. Para eso sirve el dinero. Pero como lo más complicado es este dinero en crisis, nosotros vamos a crear nuestro propio. ¿Cómo lo creamos? Simplemente es cuestión de estar de acuerdo, de usar. ¿Tú quieres usar esto como dinero? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Si estamos de acuerdo, se usa. ¿Quién te va a prohibir? Se usa. Por las pampas de Alto Perú.